Saludos desde Costa Rica, mi nombre es Marco Inicio López Gamboa. Hoy les voy a presentar el tema de cometas y planetas enanos. Un especial saludo a los estudiantes del Colegio Agustín Nieto Caballero y a su profesor Daniel Muñoz en su curso de astronomía. Comencemos entonces con la definición de cometa, el cual es un objeto formado por un núcleo con poca densidad y una atmósfera luminosa que lo envuelve, además de que describe una órbita muy excéntrica. Aquí podemos ver estas dos ilustraciones de un cometa y de sus órbitas. Lo que es la excentricidad de un objeto es qué tan circulares. Se utiliza mucho en lo que son las secciones cónicas, como lo que es la elipse, la hipérbola y la parábola, que también describen trayectorias de objetos celestes. Para ahondar en este tema les recomiendo investigar un poco sobre la geometría analítica y sobre estas figuras geométricas, como lo es la elipse, la hipérbola, la parábola y también el círculo. En su mayoría provienen de dos regiones del sistema solar. La primera es el cinturón de Kuiper, que es un anillo de cuerpos helados situado en el exterior de la órbita de Neptuno. El elemento más famoso del cinturón de Kuiper es Plutón, llamado así por Gerard Kuiper, que en 1951 tuvo la idea de que podría haber existido un cinturón de cuerpos helados más allá de Neptuno, cuando se formó el sistema solar. Entonces tenemos el cinturón de Kuiper, órbita de Plutón y la órbita de Neptuno como referencias, ¿verdad?, a este cinturón y a la ubicación dentro del sistema solar. Asimismo también está la otra región, que es la nube de Oort, formada por miles de millones de cuerpos helados en órbita alrededor del Sol, y es más grande que la región planetaria del sistema solar. Entonces imagínense la envergadura en años luz o inclusive en unidades astronómicas, mejor, de esta zona. Aquí tenemos un par de ilustraciones. Dicho sea de paso, estas distancias no están en escala de lo que es la nube de Oort. Composición y partes de un cometa pues se componen por lo general de agua, hielo seco, amoníaco, metano, hierro y magnesio, sodio y silicatos. Las partes principales, como las pueden observar acá, pues está el núcleo, que va a estar compuesto por hielo y gas con pequeñas cantidades de polvo y otros sólidos. Su tamaño puede ser de varios kilómetros. Está lo que es la coma, que es una nube densa compuesta de agua, dióxido de carbono y otros gases sublimados. Tenemos también la cola iónica, que mide miles de millones de kilómetros de longitud, ocasionada por la interacción de los gases principalmente de metano con el viento solar. Y la cola de polvo, también extensa, mide millones de kilómetros. Son partículas de tamaño muy pequeño y es la parte más prominente del cometa. Apunta en sentido contrario al Sol debido a que es empujada por este viento solar, por esa radiación del Sol, sin olvidar a lo que es la nube de hidrógeno, que es grande y rodea el núcleo, además de que es ultravioleta, es decir, que no es visible a simple vista. Aquí tenemos la estructura de esa composición, ¿verdad?, estas partes del cometa. Podemos observar la coma, podemos observar el núcleo, la cola de gas y la cola de polvo. Aquí una referencia con respecto al Sol, lo que es la cola iónica, la cola de polvo, la cabellera y otras partes del sistema solar en función, perdón, del cometa en función de la órbita alrededor del Sol. Referente a lo que es cómo se nombra el planeta, es decir, a la nomenclatura, pues antes de 1995 primero se nombraban por el año de aparición y luego con el nombre de su descubridor. Aquí quise pues agregar una ilustración, porque en su momento en Los Simpsons, hace muchos años, en sus primeras temporadas hicieron una referencia a esto, aunque sí fallaron en lo que es el año. Resulta que es un capítulo donde Bart hace una travesura, entonces el director Skinner lo castiga y el castigo es que lo acompañe a hacer astronomía. Skinner es un astrónomo aficionado, entonces él se dedicaba en las madrugadas a buscar objetos celestes y resulta y acontece que llevaba mucho tiempo, inclusive él hace la parodia de que en su momento pues alguien descubrió un cometa
porque él lo había, primero Skinner lo había descubierto, pero mientras fue a buscar, a hacer la llamada al observatorio, pues alguien lo llamó. Alguien se le coló, por así decirlo, lo hizo primero, entonces no le quitó el mérito. Entonces ahí hace esa parodia o esa, en el sentido de que ahora tiene un celular y que ya no puede, ya no corre tanto en eso. Pero se distrae por un asunto que en su momento Barr había hecho previamente, y de ahí el castigo también. Y entonces Barr se pone a jugar con el telescopio, lo mueve, ya Skinner lo tenía graduado, enfocado en un vector para analizar ese sector, y se pone a travesearlo, a darle vueltas, y de casualidad pues Barr descubre ese cometa, y agarra, toma el teléfono de Skinner, llama al observatorio y le dan el crédito a Barr. Como les decía, pues nada más le llaman el cometa Barr, no le ponen el año. Posterior, ya volviendo a lo que es el tema en sí, pues la nomenclatura, a partir de 1995, pues tiene dos tipos, la letra P y el símbolo diagonal si es periódico, entonces como dice acá, se coloca el prefijo P diagonal, y periódico entre 0 a 200 años que se acerca al Sol. Entonces aquí tenemos un ejemplo, el 55P Temperature, y cuando no son periódicos se coloca el prefijo C slash o C diagonal junto con los años en que se descubre y la letra del alfabeto correspondiente a la quincena en la que fue descubierto, en el año además y del apellido del o de los descubridos. Entonces tenemos C slash 1996 B2 y Akutake, por ejemplo. Algunos, aquí tenemos un listado de algunos cometas, como el Halley, que su periodo es de 76 años aproximadamente y es el único visible desde la superficie de la Tierra. Tenemos el Hale-Bopp, que es uno de los más observados del siglo XX. Su último paso por la Tierra fue en 1997. También tenemos al Hyakutake, descubierto en enero de 1996, mismo año que pasó muy cerca de la Tierra, a una distancia aproximada que había pasado un cometa en 200 años, más próxima mejor dicho. Se puede observar desde todo el mundo y también emitió importantes cantidades de rayos X. Y tenemos el Shoemaker-Levy 9, que en 1994 impacta a Júpiter y fue el primer impacto extraterrestre documentado en la historia. Dato curioso, bueno, este año pues apareció, o mejor dicho, se tuvo un avistamiento del cometa verde, tanto en Costa Rica como en Colombia, entre finales de enero y parte del mes de febrero. Aquí en Costa Rica se veía más, en teoría, el 9 de febrero, aunque había también mucha dificultad porque la luna estaba muy luminosa. Aquí encontré una noticia también de este cometa verde que también se iba a ver o se vio en Colombia, y en el caso de Costa Rica pues también, ¿verdad? Ahí se pudo visualizar. Vamos a ver, pero no quiero cargar, ahora sí. Entonces, este es como el cometa que pudimos en ambos países observar este año. Bien. Continuando, tenemos una terminología. Voy a cargar acá la computadora. Ahí me disculpan. De los meteoros, es decir, estos objetos en función de su tamaño tienen diferentes nombres y su cercanía con la atmósfera del planeta. Entonces tenemos a lo que es el cometa del que estamos hablando, que es un pequeño cuerpo hecho de hielo y polvo que lleva una cola de gas y hielo. Durante su viaje cerca del Sol, las colas de los cometas pues causan la lluvia de estrellas cuando la Tierra pasa sobre ellos.
El asteroide, que es un cuerpo rocoso. Tenemos el meteoroide, que es una pequeña roca en el espacio con tamaños desde los 10 micrones hasta los 10 metros. Luego están las lluvias de estrellas. Luego está el meteoro, que es esa luz emitida por el meteoroide a medida que entra y se va desgastando debido a la fricción de la atmósfera. Tenemos al bólido, que es un meteoro relativamente grande que explota en la atmósfera, y el meteorito, que es ese fragmento de meteoroide o asteroide que sobrevivió al paso a través de la atmósfera y llega al suelo. Dato curioso, pues los meteoritos, si logramos encontrar uno, pues son sumamente costosos. Aquí en Costa Rica, creo que hace como 3 o 4 años, fue el último reporte de un meteorito que cayó, literal atravesó un techo y de una casa de habitación, y ahí las personas, pues, me parece que lo mandaron a la Universidad de Costa Rica a analizar, y creo que luego lo vendieron en más de $15,000 por ahí. Quise tomar esto a manera de parodia, ¿verdad? El ser humano versus los asteroides y esa preocupación que tenemos también. Bueno, se han hecho películas, han hecho referencias en muchas series animadas y live action de este tema. Bueno, ya mencionamos ahora Los Simpson, que no terminé de contar, digamos, la sinapsis del capítulo. Bueno, al final todo el mundo huye, le tiene miedo, y pasa lo que Homero Simpson dijo que iba a pasar, que la contaminación, bueno, que se iba a degradar, se iba a desgastar, mejor dicho, por la atmósfera, y pues eso pasa. Ahí pues le meten la sazón de la contaminación atmosférica y demás, y entonces al final este cometa Bar se convierte en un meteorito que el mismo Bar ahí lo agarra y se lo deja. Esta es una ilustración de Rick y Morty, que también hace una parodia respecto a los dinosaurios y demás. ¿Y por qué quise mencionar esto? Porque los seres humanos, en su preocupación, por eso digamos el ser humano versus los asteroides, en su preocupación y a la vez investigación sobre los cometas, meteoritos y demás, el año pasado pues desarrolló una investigación y generó un proyecto muy interesante de protección planetaria, por así decirlo, o como dice ahí, defensa planetaria, que fue con la misión DART de la NASA. ¿En qué consistió esta misión? Pues en impactar un asteroide para desviarlo, para ir probando si se puede desviar, contrario a las películas de que se mandan misiles y se explota y demás. No, aquí se piensa en desviar cometas utilizando lo que se conoce como cantidad de movimiento, choques inelásticos y elásticos, ¿verdad? Todo eso que más adelante ustedes van a ver en cursos de ciencias o de física, mejor dicho. Entonces se generó, se realizó literalmente un impacto de una sonda contra un satélite de 160 metros de diámetro llamado Dimorphos del asteroide Didymos, que Didymos pues tiene 780 metros de diámetro, y como lo mencioné, pues el objetivo principal de esta misión, que lo vamos a ver acá, era desviar a Dimorphos de la órbita original que tenía. Entonces aquí podemos ir observando cómo se va acercando esta sonda, la DART, para impactarlo. Aquí podemos observar la ilustración. Aquí tenemos a Didymos y aquí está Dimorphos, ¿verdad? Que está rotando alrededor. Ya impacta y ya dejamos de ver. Esta misión fue exitosa, hubo un desvío. Y pues esto sirve para empezar a encaminarnos y dar los primeros pasos en la defensa planetaria. Aquí tenemos un mapeo para darnos una idea de los asteroides que hay en el famoso cinturón entre Marte y Júpiter, que son propensos a que pasen por la Tierra. ¿Por qué? Debido al campo gravitacional, no solo de nuestro planeta, sino sobre todo del Sol. Hagamos la analogía: nosotros tiramos un objeto, tiramos una piedra, dejamos, mejor dicho, caer
una piedra, pues la piedra cae o cualquier objeto cae hacia abajo debido a la fuerza gravitacional del centro de la Tierra. Entonces, imaginemos eso. ¿Qué es lo que hace el Sol? El Sol tiene un campo gravitacional tremendamente grande por ser una estrella, por ser un objeto muy masivo y denso. Entonces, lo va a atraer este tipo de objetos. Y al pasar por la periferia de nuestro planeta, pues pueda que se corra el riesgo, por así decirlo, de que el centro gravitacional o esta fuerza gravitacional de nuestro planeta, es decir, el peso, la fuerza del peso genere una atracción hacia la Tierra y el asteroide, luego meteorito y demás, meteoro, llegue a la Tierra. Ya dependerá de su tamaño y demás, si se logra desintegrar o se convierte en un meteorito. Y ojalá un meteorito sumamente pequeño, ¿verdad? Para que no llegue a impactar de forma significativa la superficie terrestre. Pues de los cometas, pues ahora vamos a lo que son los planetas enanos, que es un objeto que también debe orbitar alrededor del Sol y que cuenta con una gravedad suficiente para adquirir una forma casi esférica y con capacidad de atraer a otros cuerpos. Algunos son conocidos como objetos transnewtonianos porque se encuentran a largas distancias de la órbita de Neptuno. Se utiliza Neptuno como punto de referencia y no tienen órbitas despejadas. Aquí tenemos una comparativa de lo que son los planetas enanos respecto a la Tierra, que ya más adelante los vamos a mencionar. Tenemos a Disnomia, tenemos a Caronte, tenemos a Plutón, a Makemake, a Ceres y a Haumea. Comencemos con Ceres, que se ubica entre las órbitas de Marte y Júpiter, posee agua en forma de hielo y vapor y carece de atmósfera. Aquí tenemos algunos datos interesantes. El día en Ceres son 9 horas terrestres, el año es 4,6 años terrestres, tiene 476 kilómetros de radio y carece de lunas. Tenemos también a Eris, que es un poco más pequeño que Plutón. Está tan lejos que toma 557 años orbitar el Sol. Eso es lo que le toma hacer un año a Eris. Posee una pequeña luna llamada Disnomia. Es sumamente frío y no parece tener condiciones adecuadas para la vida. Por lo menos para la vida que se conoce, ¿verdad? Su día es de casi 26 horas, como ya lo mencionamos, pues son 500 años terrestres lo que dura su año, ¿verdad? Posee una luna y tiene un radio de 1166 kilómetros. Tenemos a Haumea, tiene forma de balón de fútbol americano, aplastado aproximadamente, mide 1961 kilómetros de largo, es sumamente frío también y no parece tener condiciones adecuadas para la vida. Su día es de 4 horas, su año son 285 años terrestres, posee 2 lunas y tiene un radio de 620 kilómetros. Aquí tenemos al Makemake, una superficie sumamente fría. Aquí tenemos sus características, ¿verdad? Que su día son casi 23 horas, por ejemplo. Tenemos a Plutón, que es más pequeño que la Luna de la Tierra, para darnos una referencia en cuanto a su tamaño. Tiene un glaciar en forma de corazón, del tamaño de Texas y Oklahoma. Su atmósfera se conforma por nitrógeno, metano y monóxido de carbono. Además tiene un tinte azul y distintas capas de neblina. Y posee una superficie sumamente fría. Aquí tenemos sus características, de las cuales mencionaré, que tiene un día de 153 horas y 5 lunas. Está también este objeto curioso que se llama Arrokoth, que es el más distante y primitivo jamás explorado por una nave espacial. New Horizons en 2019 fue la que lo logró documentar ahí o fotografiar. Fue descubierto en 2014 y tiene forma de muñeco de nieve. Hablemos de algunos sitios de interés que voy a mostrarles a continuación.
como ya vimos, las noticias estas, también pues tenemos este sitio de interés donde de ahí extraje la información de estos planetas, que este sitio creo que ya lo había recomendado en otra presentación. Es un sitio oficial de la NASA, sumamente importante. La NASA es uno de los principales entes donde podemos encontrar información veraz, fidedigna, y pues aquí nos da algunos datos relevantes, por ejemplo, de Ceres. Ya vimos lo que dura, lo que es su año, el tipo de planeta, la distancia y demás características. Podemos manipular esta navegación. Aquí nos da más datos sobre Ceres. Esto nos da una referencia de Ceres con respecto al Sol. Vamos ahora a la Haumea, el que se parecía a un balón de fútbol americano, ¿verdad? Aplastado. Aquí nos dan ciertas características sobre su superficie, la atmósfera, la estructura, y también nos da un modelo tridimensional. Podemos ver el cinturón de Kuiper. Entonces esto nos da una idea de su envergadura y demás características. Y también podemos ir a la nube de Oort, la casa de los cometas, el hogar de los cometas, como también lo mencionamos ahora al inicio, y demás. Así que bueno, esta página me parece que ya en otra de las presentaciones la había mencionado, pues es tarea obligatoria para nosotros cuando indaguemos en temas de astronomía. Y lo que son las referencias en las que nos basamos para diseñar esta presentación. Los invito a investigar más sobre el tema de cometas y planetas enanos, sobre todo en el contexto, se me ocurre, para si ya no lo han abordado con el profesor Daniel, hacer una investigación o una búsqueda de los avistamientos de cometas en Colombia, si han habido casos de hallazgos de meteoritos en los últimos 5 años en su país. Como les dije, aquí en Costa Rica, en la zona norte de mi país, creo que fue por el lado de San Carlos, cayó un meteorito, como les comentaba, que atravesó el techo de una casa y fue encontrado. Entonces, algo así por el estilo, hacer una investigación sobre eso, en el contexto de su país o de su región, allá con Dinamarca me parece que era. Entonces, algo así por el estilo, los invito a investigar sobre el maravilloso mundo de lo que son los cometas y los planetas enanos. Algo también que es un reto y que ya también se está empezando a investigar es la minería espacial y estas fuentes de recursos minerales que en un futuro, tal vez en unos 50 o 100 años, podamos explotar. Ya imaginémonos con sondas, con naves espaciales, en uno de estos asteroides entre Marte y Júpiter, ¿verdad? Extrayendo cobre, extrayendo oro y demás, ¿verdad? Que ya son materiales sumamente, que como sabemos son materiales sumamente valiosos y que nuestro planeta pues tarde o temprano se están acabando, ¿verdad? Entonces en el espacio pues están ahí, ¿verdad?
Y en su momento ese es uno de los grandes retos del ser humano, no solamente la colonización o la búsqueda de planetas, como ya lo vimos en exoplanetas, sino también esa búsqueda de recursos y qué mejor fuente de recursos minerales que los asteroides y cometas. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima.